Buenos días a todos. El día de hoy veremos la clase de movimiento parabólico. El movimiento parabólico es un movimiento que sucede cuando, por ejemplo, lanzamos un objeto con una velocidad inicial y sucede que este lanzamiento lo realizamos con un ángulo específico respecto al eje horizontal. Este ángulo lo vamos a llamar de ahora en adelante ángulo teta, con la letra griega. Bien, cuando nosotros hacemos un movimiento de este tipo, sucede que la partícula que lanzamos adquiere una forma, el movimiento de esta partícula adquiere una forma precisamente de parábola y por ello toma el nombre de movimiento parabólico. Pero detallando más este movimiento, partiendo este movimiento en dos, sucede que tiene dos características. Y una es que tiene un movimiento horizontal en el eje X y tiene un movimiento vertical en el eje Y. En este fenómeno del movimiento parabólico nosotros vamos a tener aquí dos temas que ya hemos visto anteriormente. Sucede que en el movimiento horizontal, en el movimiento en X, la partícula va a tener un comportamiento de movimiento rectilíneo uniforme. La principal característica del movimiento rectilíneo uniforme es que la velocidad es constante. Bien. Ahora, en el movimiento en Y, sucede que la partícula va a tener un comportamiento específico de caída libre. Recordemos que la caída libre conserva las propiedades y las ecuaciones en Y del movimiento uniformemente acelerado. ¿Sí? Así que les recomiendo tomar estas ecuaciones y tener presentes estas ecuaciones porque son muy importantes para entender el tema. Entonces, haciendo un resumen de lo que hemos dicho, cuando la partícula cuando estamos analizando el movimiento vertical de la partícula, o sea que la partícula sube y vuelve y baja, ahí vamos a tener un comportamiento de caída libre. Bien, cuando estamos analizando, por ejemplo, la longitud horizontal de la partícula o el alcance horizontal del lanzamiento, ahí estaríamos utilizando ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme, tomando en cuenta que la velocidad horizontal va a ser constante. Y ello nos lleva a otra característica del movimiento uniforme, del movimiento parabólico, perdón. Esta otra característica consiste en que efectivamente un movimiento parabólico va a tener una velocidad en el eje Y, una velocidad de ascenso y de caída, y va a tener además una velocidad en el eje X, la cual vamos a llamar v sub x. Escribámoslo mejor, v sub x. Pero, ¿cómo se determinan estas velocidades? Como lo habíamos dicho anteriormente, este movimiento tiene una velocidad inicial que se realiza con una diagonal, o sea, con un ángulo teta. Bien, vamos a descomponer este movimiento. Vamos a descomponerlo vectorialmente. Entonces, nosotros sabemos que todo vector diagonal va a tener una componente vertical y va a tener una componente horizontal, una componente en Y y una componente en X. Bien, como estamos hablando de velocidad, entonces vamos a tener una velocidad en Y y una velocidad en X. Bien, esa sería nuestra descomposición. Y recordando el tema de vectores, nosotros vamos a saber que la velocidad en X
va a ser igual a la velocidad general del vector, bien, por el coseno del ángulo del lanzamiento. ¿Por qué por el coseno? Recordemos que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, pues el eje, como nos damos cuenta, el eje horizontal es el que es adyacente al ángulo, toca el ángulo y por ello utilizamos coseno. Así que podemos inferir que la velocidad en y va a ser igual a la velocidad general, la velocidad del vector como tal, por el seno del ángulo θ. Bien, debido a que precisamente el seno es la función que involucra el cateto opuesto con la hipotenusa. En este caso nuestra hipotenusa va a ser la velocidad general y el cateto opuesto, pues nos daríamos cuenta que es esta velocidad y que no toca al ángulo. Si nosotros ubicamos esta misma línea, la ubicamos a este lado para generar un triángulo rectángulo, pues vamos a tener que es opuesto al ángulo, queda al otro lado del ángulo. Bien, de tal forma que nosotros ya tenemos las velocidades en términos de una sola velocidad. Esto lo hacemos ¿por qué? Porque si nosotros en nuestras ecuaciones empezamos a manejar velocidad x y velocidad y, estaríamos agregando dos variables más, y como lo hemos visto en clases anteriores, entre más variables agreguemos a una ecuación, pues más difícil es solucionarlo, o mejor dicho, resultaría imposible solucionarlo. Por ello necesitamos siempre utilizar la misma variable, en este caso velocidad. Eso sí, debemos tener pendiente que si estamos analizando el movimiento horizontal del movimiento parabólico, debemos utilizar el coseno, velocidad por coseno. Y si estamos analizando el movimiento vertical, pues debemos utilizar velocidad por el seno del ángulo. Bien. Para poder entender mejor el tema y poder descomponerlo, vamos a hacer una comparación entre el movimiento vertical y el movimiento horizontal. Y vamos a reescribir nuevamente nuestras ecuaciones, pero en términos de movimiento parabólico. Bien, vamos allá. A ver, vamos a ver esto. Y vamos a ver lo siguiente. Entonces, teníamos que en el eje horizontal, en el eje X, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nuestras ecuaciones, por ejemplo, pues la ecuación básica va a ser que la posición es igual a la velocidad, pero cuidado acá, la velocidad en x por el tiempo, velocidad por tiempo, recordémoslo. Lo que pasa es que como ya tenemos dos tipos de velocidades, una velocidad para que ascienda y descienda y una velocidad para que avance, entonces la ecuación va a ser así. Pero volvamos a lo que les acabo de explicar. Si ponemos velocidad en x, estamos agregando variables. Así que lo verdaderamente indicado es decir velocidad por coseno del ángulo θ, esa sería nuestra velocidad en x, por el tiempo. ¿Sí? Ya sabemos que esto es igual a esto. ¿Listo? De tal forma que no agreguemos variables. Bien. Ahora, en el eje Y, nosotros tenemos un movimiento uniformemente acelerado o caída libre, para ser específicos, por lo que estamos hablando del plano vertical. Y acá nosotros teníamos varias ecuaciones, pero principalmente dos. Una es que la velocidad es igual a la velocidad inicial en y menos la gravedad
por el tiempo. Vuelve y juega. No podemos agregar más variables, entonces debemos utilizar siempre la velocidad general, ¿sí? La velocidad del movimiento diagonal. ¿Qué quiere decir? Que sustituyendo vamos a tener que la velocidad en y ya habíamos dicho que es la velocidad por el seno del ángulo θ. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esto es igual a esto. Entonces, menos la gravedad por el tiempo. Ok, esta sería una de nuestras primeras ecuaciones. Ahora, también nosotros teníamos una ecuación muy importante que es la ecuación y, que nos dice que y es igual a y inicial más velocidad inicial, pero como estamos hablando que tenemos dos velocidades, velocidad inicial en y, por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Efectivamente podemos adivinar cuál es la sustitución que debemos hacer. Entonces esto va a ser igual a y inicial más, pero entonces en este caso ya sería velocidad inicial general por el seno de θ, bien, por el tiempo. Entonces vuelvo y juega. Ya sabemos que esto es lo mismo que esto, lo que pasa es que acá nos quitamos esa variable, por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, así ya hemos acá ya tenemos nuestra ecuación número 2 del movimiento en caída libre. Así ya hemos resumido todas las ecuaciones que necesitaremos para analizar un movimiento parabólico. Bien, entonces ya sabemos, si estamos analizando la altura o cualquier característica vertical de un movimiento parabólico, ¿sí? Por ejemplo, estamos calculando la altura máxima, bien, o por ejemplo estamos calculando la velocidad vertical, pues ya sabemos que utilizamos todas nuestras mismas ecuaciones. Siempre estos movimientos se caracterizan por tener una velocidad inicial que se realiza con un ángulo específico. Lo que hacemos siempre es utilizar las ecuaciones que ya sabíamos, pero le agregamos el término seno o el término coseno. Bien, para todo lo que es vertical usamos las mismas ecuaciones que ya sabemos, pero a la velocidad siempre la multiplicamos por seno del ángulo. Ahora, si estamos, por ejemplo, averiguando la longitud total de un lanzamiento, pues en ese caso estaríamos analizando el plano horizontal, en cuyo caso cualquier ecuación que involucre velocidad, pues la debemos multiplicar por el coseno del ángulo θ. La velocidad la debemos multiplicar por el coseno del ángulo θ, pero podemos seguir utilizando las mismas ecuaciones que ya conocíamos del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento uniformemente acelerado. Posteriormente en otras clases veremos algunas variaciones que nos ayudarán a simplificar más la resolución de nuestros problemas. Bien, ahora en este movimiento vamos a tener otra ecuación importante, y esta ecuación nos dice que, por ejemplo, para hallar, esta ecuación ya nos sirve para hallar la altura máxima. Entonces, para hallar la altura máxima de un movimiento parabólico, vamos a tener que esta es igual a la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, vuelve y juega, estamos hablando de movimiento vertical, entonces por el seno al cuadrado del ángulo θ, bien, dividido
2 veces la gravedad. Bien, y si tenemos digamos una diferencia o un punto inicial de lanzamiento o una altura inicial, pues se la sumamos, y inicial. Bien, pero la mayoría de veces este y inicial resulta ser 0, pero a veces no. Entonces esta sería la ecuación general para encontrar el y máximo de un movimiento parabólico. Tengamos en cuenta que no hay, nosotros recordemos que era velocidad final menos inicial, pero sucede que tenemos que en el punto más alto de la parábola sucede lo mismo que en caída libre. La velocidad de ascenso, la velocidad en y va a ser 0 en el punto más alto de la parábola, ¿sí? Lo que sí no va a ser 0 es la velocidad horizontal, la velocidad en x. Esa es una velocidad, como habíamos dicho, la velocidad en x, la velocidad en x va a ser una velocidad constante. ¿Listo? Bien. Entonces, teniendo claro esto, ya simplemente nos queda hallar el alcance máximo de un tiro parabólico, un movimiento parabólico. Entonces, ese alcance máximo ya lo analizaríamos en el plano horizontal. Bien, entonces ya llamémoslo un x máximo. Ese alcance máximo lo podemos analizar de una manera muy simple. Lo podemos analizar también a través del movimiento vertical. Esto suena bastante extraño, pero ya vamos a ver por qué. Sería más sencillo analizarlo a través del movimiento vertical por una característica específica, y es que cuando un movimiento parabólico ha alcanzado su punto máximo, sucede que la altura y es igual a 0. De tal forma que si nosotros hacemos nuestra ecuación en y, nos va a quedar que 0 es igual a y inicial más velocidad inicial. Acá tenemos una velocidad inicial por el seno del ángulo θ, que sería el ángulo de lanzamiento, por el tiempo, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Bien, acá tenemos una ecuación que la podemos resolver a través de nuestra cuadrática, menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2a. Recordemos esta ecuación cuadrática, y esta ecuación cuadrática nos va a servir para calcular el tiempo. Bien, debido a que acá tenemos el tiempo a la potencia 1 y el tiempo pues, al cuadrado de la potencia 2. Ya con este tiempo podemos saber o quitar una incógnita, o sea, ya el tiempo deja de ser una incógnita y ya el tiempo empieza a ser otra herramienta más para poder calcular el alcance máximo. Porque de esta forma, una vez sabemos el tiempo, pues ya en la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, pues vamos a tener que X máximo pues va a ser igual a la velocidad inicial. Ojo, estamos analizando horizontal, entonces por coseno del ángulo por el tiempo, y el tiempo pues ya lo hemos calculado. ¿Listo? Entonces esta es otra pista para poder solucionar
ejercicios en donde nos pidan hallar el alcance máximo de un movimiento parabólico. Bien. Teniendo claras estas ecuaciones, podemos proceder a un ejemplo para entender mejor el tema. El siguiente ejemplo nos dice que un profesional en baloncesto realiza un tiro de 40 grados a 8 metros de la cesta que se encuentra a 3,05 metros del suelo. ¿Cuál debería ser la velocidad inicial del lanzamiento para realizar la anotación? Entonces, vamos a hacer nuestro diagrama para entender mejor. Decimos que tenemos a un profesional, me disculparán el dibujo, a un profesional que va a hacer una anotación, o pretende hacer una anotación, y que la cesta se encuentra a 8 metros horizontalmente, a 8 metros del profesional, del basquetbolista, y que además esta cesta está a una altura esta cesta está a una altura de 3,05 metros del suelo, que es a lo que usualmente están estas canchas profesionales. El sujeto ya ha logrado un entrenamiento, ya tiene un entrenamiento, y el sujeto va a realizar ese tiro nuestro diagrama va a realizar este tiro a 40 grados respecto a la horizontal. Entonces veamos si nuestro diagrama ya tiene todos los datos del problema. Un profesional realiza un tiro de 40 grados a 8 metros de la cesta que se encuentra a 3,05 metros del suelo. ¿Cuál debería ser la velocidad inicial? Entonces la velocidad inicial es lo que no conocemos y es lo que nos está pidiendo el problema. ¿Cuál debería ser la velocidad inicial del lanzamiento para realizar la anotación? Bien. Entonces, ya tenemos nuestros datos en el diagrama. Ahora debemos proceder a solucionarlo de la siguiente manera. Lo que podemos hacer es que nos están pidiendo la velocidad inicial, así que yo siempre sugiero utilizar la ecuación más sencilla que involucre la incógnita. La ecuación más sencilla en este movimiento parabólico pues sería la ecuación del movimiento horizontal. La ecuación del movimiento en X. Ya sabemos que una de las ecuaciones del movimiento en X es que X es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta por tiempo. Recordemos, velocidad por tiempo. Pero acá tenemos una incógnita que es la velocidad inicial y otra incógnita que es el tiempo. X sí lo conocemos, ya sabemos que la cesta se encuentra a 8 metros del profesional, del basquetbolista, del deportista. Entonces, debido a que tenemos dos incógnitas y una ecuación, podemos utilizar uno de los métodos matemáticos que habíamos visto anteriormente, ya sea el método de sustitución o el método de igualación. En este caso, yo prefiero realizar el método de sustitución. Lo que vamos a tener es que si despejamos la velocidad inicial, pues vamos a tener que la velocidad inicial es igual a
todo este término está multiplicando la velocidad, entonces pasa a dividir, entonces nos queda x dividido coseno del ángulo θ por tiempo. Listo. Recordemos que el método de sustitución consiste en despejar una variable y luego sustituirla en una segunda ecuación. Así que necesitamos otra ecuación. Ya que nos dan la altura de la cesta, pues eso ya nos permite inferir que podemos utilizar la ecuación de y, en donde nos dice que y, que para este caso es la altura de la cesta 3,05 metros, es igual a y inicial, pero ese y inicial pues vamos a tener que nuestro marco de referencia es el mismo punto de lanzamiento, o sea, no tenemos una diferencia de alturas inicialmente, así que ese y inicial lo vamos a obviar, no lo vamos a poner en nuestra ecuación, lo vamos a ignorar. ¿Y qué nos queda? Nos queda velocidad inicial, bien, por el seno, ya sabemos que estamos analizando y, entonces por el seno de θ por tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta es nuestra ecuación genérica. Ahora, ¿qué hacemos? Método de sustitución. Esta velocidad inicial pues ya la tenemos despejada, así que lo vamos a sustituir por este término. Bien, entonces ¿qué nos quedaría? Nos quedaría igual a x sobre coseno de θ por tiempo, todo esto por el seno de θ por tiempo menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ya sabemos que esto es igual a esto. Lo hemos sustituido. ¿Ok? Bien. ¿Qué podemos hacer acá? Pues ya que este término se está multiplicando con este término, entonces podemos hacer una anulación directa, en donde el tiempo sería con este tiempo, y únicamente tendríamos que esto es igual a x seno de θ sobre coseno de θ menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. En nuestras identidades trigonométricas, que recomiendo las revisen, vamos a tener que seno sobre coseno es lo mismo que tangente, de tal forma que seguimos simplificando, nos va a quedar x por tangente de θ menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Bien. Ya tenemos una ecuación supremamente reducida y además tenemos los datos de la ecuación, así que ya podemos despejar la incógnita t y la vamos a despejar de la siguiente forma. Entonces nos va a quedar que, recordemos que en el despeje primero despejamos los términos de suma y resta y luego despejamos multiplicaciones y divisiones cuando ya no tenemos sumas ni restas. Entonces nos va a quedar de la siguiente forma: 3,05, debido a que este término está negativo e involucra el tiempo, pues yo quiero que me quede positivo, entonces lo paso al otro lado a sumar, más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, bien, es igual a x por tangente de θ. Bien, ahora este término, todavía tenemos una suma acá, pero pues no vamos a devolver el término que acabamos de despejar, sería ilógico. Entonces este término está positivo, debido a que no tiene ningún signo, está positivo, lo pasamos al otro lado negativo. Entonces nos va a quedar 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado es igual a x por tangente de θ menos 3,05 metros.
Bien, ahora este 2 está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar. Nos queda gravedad por el tiempo al cuadrado es igual a 2. Pero ojo, pasa a multiplicarlo todo. Así que debemos abrir paréntesis. Entonces x por tangente de teta menos 3,05 metros y cerramos paréntesis. ¿Listo? Seguimos despejando, esta gravedad está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y el tiempo está a la potencia 2. Así que lo opuesto a la potencia 2 es la raíz cuadrada. Entonces vamos a hacer todo en un solo paso para ahorrar. El tiempo nos va a quedar igual a la raíz cuadrada de, entonces 2, y escribimos lo mismo, tangente de teta menos 3,05 metros dividido la gravedad. Entonces todo esto va en raíz cuadrada. Sustituyendo los términos, pues ya sabemos que x es precisamente la distancia a la que el profesional, el basquetbolista, está separado de la cesta. Ese x, decíamos en nuestro problema, que es de 8 metros. Bien, entonces vamos a tener que esto es igual a 2 por 8 metros por la tangente del ángulo. Ese ángulo es el ángulo de lanzamiento. Y dijimos que era 40 grados en el problema. 40 grados, tangente de 40. Menos la altura, que es de 3,05 metros. Cerramos paréntesis. Dividido la gravedad, 9,81. Y todo esto, pues, en raíz cuadrada. Nuestro tiempo va a ser igual a 0, aproximadamente igual a 0,75 segundos. Bien, ya tenemos el tiempo. Ahora lo que debemos hacer es devolvernos a nuestra ecuación de sustitución. Ya pues es una ecuación muy sencilla, es lo más lógico, lo más fácil. Y no conocíamos el tiempo en principio, por eso hicimos todo este proceso. Ahora lo que debemos hacer es sustituir el tiempo que hemos hallado. Así que vamos a tener que 8 metros, ese es el x, lo dividimos entre el coseno del ángulo, que es 40 grados, multiplicado por el tiempo, que es 0,75 segundos. Va a dar igual a 13,92 metros sobre segundo. Y con esto hemos solucionado nuestro problema. El profesional, el deportista, debe hacer un lanzamiento cuya velocidad sea de 13,92 metros sobre segundo para poder hacer la anotación. Con esto ya hemos terminado la primera parte del movimiento parabólico. Ya veremos en otras clases futuras nuevas ecuaciones que nos permitirán profundizar en el tema. Muchas gracias. Hasta pronto.